Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Para el equipo de Escudriñando las Escrituras, tanto de grabación como producción, es grato tenerles. Además, les contamos que oramos por ustedes y por el éxito de este programa en la mente y en la vida de muchas personas. Nos encontramos estudiando un libro fascinante. Se menciona que el libro de Apocalipsis es el libro clave para entender toda la Sagrada Escritura, porque se dice que en Apocalipsis terminan, se encuentran y hallan su explicación los libros de la Biblia. No podemos entender Apocalipsis si no entendemos el resto de la Escritura, y no podemos entender el resto de la Escritura a menos que lo miremos a la luz de Apocalipsis. Y vamos a mirar ahora la escena en medio de los candeleros. Es el tema de esta semana. Y tenemos, por supuesto, un invitado muy especial, el pastor Jason Andrade, Apoco Magister también. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor, y también aquí a los que nos sintonizan. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Así es, pastor. En términos generales, ¿qué concepto le merece el tema de esta ocasión? Creo que es un tema que amplía mucho la esperanza en quién debe estar. A pesar del corre-corre, a pesar de las crisis, siempre hay un Dios que está en medio de toda circunstancia y es el Dios que nos salva. Eso es importantísimo. De paso, pastor, uno encuentra la cita que se hace al Salmo 73 y me imagino que la experiencia del salmista es la misma de muchas personas que han pasado, ¿no? El desconcierto, actuamos bien, tratamos de hacerlo mejor, y no nos va bien, les va bien es a los otros, a los malos. Sí. ¿Qué podríamos decir de semejante experiencia? Hombre, es como bastante inquietante. A veces como que los que creemos en Dios, como los que seguimos al Señor, pareciera que somos los que más sufrimos. Y en ocasiones puede ocurrir de que alguien dice, bueno, ¿para qué yo sigo a Dios? Si los que son impíos, si los que no le tienen temor, los que están hasta en asuntos extraños son más prosperados que los que están aquí. Pero nos deja ver de que, aunque puede haber un momento de crisis, siempre Dios está pendiente para que nuestros ojos vuelvan a Él. Así es, pastor Andrade. Y qué interesante saber que Él tiene solución a su problema, que dice fue duro para Él entenderlo cuando entró en el santuario. La importancia del santuario, pastor. Correcto. Bueno, el santuario tiene una connotación desde el Antiguo Testamento que siempre ha denominado la presencia de Dios. Hasta que entró al santuario, es decir, hasta que él se encontró con Dios, logró cambiar su visión. Siempre que el ser humano camina sin Dios, experimentar una crisis sin Dios, una enfermedad, es posible que a alguien en este momento le estén dando alguna información difícil, una noticia complicada. Y vivir esa experiencia sin Dios siempre trae amargura, desconsuelo, desesperanza. Pero en el momento en que caminamos o escuchamos la voz de Dios, todo cambia, todo tiene sentido. Así es. Y al mencionar al salmista, pues hace la relación con Juan, que buen apóstol, el apóstol amado, pero termina en una isla rocosa, aislada, lugar de prisioneros. Uno pregunta, ¿y por qué un hombre como él? Bueno, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y esa isla de Patmos parecía como que en el plan de los que lo mandaron era para que ahí muriera Juan. Pero se convirtió en el sitio ideal donde Juan tendría su momento especial con Dios hasta nuestros días. Un mensaje particular para el pueblo de Dios y para aquellos que en algún momento también harían parte de este pueblo. Y qué interesante que en esa suerte que le tocó pudo ver las más gloriosas escenas del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Es decir, allí no estaba solo, el Señor estaba con él. Hablemos un poquito más de ese encuentro con el Señor. Muy bien. Bueno, Juan, preciso es ese llamado el discípulo amado. O aún él mismo se denomina que era el discípulo del cual amaba a Jesús. Y preciso en el momento en que él está seguramente en alguna actividad, de repente escucha la voz de ese personaje con quien él había caminado por 3 años y medio. De paso también a quien Jesús le recomendó a su mamá. Así es. Eso implica de que había una relación, ¿verdad?
Y ahora cuando él voltea a mirar, de una vez identifica a ese que es semejante al Hijo del Hombre, nada más y nada menos que a Jesús. Y empieza a describirlo, cómo es su rostro, qué tenía en su cinturón, sus pies, representando a un Dios que no está ausente, sino un Dios que está presente con sus criaturas. Y qué bueno saber que en el momento cuando el ser humano piensa que el Hijo de Dios está ahora sí en lo peor, es cuando el Señor se presenta y le da las más grandes revelaciones. El tema también menciona que ha habido otros hombres en el pasado que han sufrido por su fidelidad, Daniel, Esteban, pero en esas circunstancias Dios demostró que no estaban solos. Correcto. Daniel tuvo bastantes episodios críticos, pero siempre un Dios que estaba en compañía de él. No confió solamente para que Dios lo liberara, porque hasta dijo, bueno, y si tengo que morir, pues al Dios a quien conozco es el único que voy a adorar. Y ese Dios le liberó en muchas ocasiones. También Esteban, estando allí, viendo al frente las personas empuñando las piedras ya dispuestas para lanzárselas y expresar, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, es un Esteban lleno de esperanza, que tiene una vislumbre más fuerte, más allá de la muerte, más que temerle a la muerte, es más fuerte la esperanza de la vida eterna. Y cómo me gusta la expresión que se usa para decir que esa isla significó para él la puerta del cielo, ¿no? Y saber que la iglesia que sufría ante el Imperio Romano ahora tendría la seguridad de que todo iba a terminar bien. Correcto. Y preciso fue así, ¿no? Se convirtió en la puerta porque el mismo Jesús lo invita como para que suba y pueda contemplar lo que hay allá en el trono de Dios, donde se está teniendo el mando, el control, no solo de la tierra, sino de todo el universo. Y ese concepto, pastor, es importante. Dios no hizo el mundo y lo dejó solo, Él está al control, ¿no? Por Él vivimos, nos movemos y somos. Correcto. Y ese trono no es indiferente a lo que pasa aquí en la tierra. Correcto. Él, aunque tiene su trono allá en el cielo, Él sigue estando con nosotros a través del Espíritu Santo en cada momento. Por eso dice que está en medio de su pueblo, de los 7 candeleros, a través de la era o de las diferentes etapas que ha tenido que atravesar el pueblo de Dios desde que Cristo ascendió hasta cuando Cristo regrese por nosotros. Y ese concepto que acaba usted de mencionar, pastor, transmite mucha seguridad, esperanza, certeza, verdad. Jesús se mueve en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Correcto. Y lo interesante, pastor Ezequiel, es que la iglesia ha atravesado o ha pasado por diferentes etapas. Algunas como que son ideales, otras no son tan buenas, pero en cada una de las etapas Dios representa a su pueblo con un candelabro de oro. No es porque de pronto aquí estuvo peor que la de acá, entonces vamos a cambiarle el valor del metal, sino que a pesar de la circunstancia, Dios ve a su pueblo como la niña de sus ojos, como el metal más valioso, el oro. No como somos, sino como podemos llegar a ser por el poder de Él. Pastor, y esa escena y ese comienzo de ese encuentro con Jesús fue en el día del Señor. Hemos encontrado algunas versiones que le han colocado otra expresión a la Biblia. Me parece que es como una manera de hacerle violencia a la Escritura, correcto, ¿no? Y yo fui en el día de domingo. No, la Escritura establece que fue el día del Señor. Hablemos un poquito de esa experiencia del día del Señor, porque se dice aquí que para Juan era precioso el día del Señor, aún en esa isla. Correcto. Juan caminó con Jesús. Juan hizo parte de la vida, el ministerio de Jesús. Por lo tanto, si ahí está la expresión por él mismo en el día del Señor, es porque para él es muy importante y él comprende cuál es el día del Señor. Además de que en el contexto de las Escrituras, el día del Señor siempre es el mismo, hablando de el Santo Sábado. Correcto. Y siendo algo tan importante, los judíos hubiesen considerado hacer algún concilio si es que iba a haber un cambio, pero no lo hicieron. El tema del concilio fue el de la circuncisión, pero no hubo en ningún episodio registrado en la Biblia un cambio del Santo Sábado a otro día. Por lo tanto, presenta, ¿no?, de que él estaba en el día del Señor y en el Espíritu,
con el Señor. Correcto, un privilegio grande para él, un anticipo del gran sábado que tendremos con el Señor algún día, ¿no? Bueno, aparece la visión juanina de Cristo. Hablemos un poquito más acerca de esa experiencia de encuentro que tiene algo muy similar con la experiencia de Daniel 10, 5 y 6, ¿no? En la descripción que se hace de Jesús. Bueno, la descripción que hace tiene muchos elementos que asocian, ¿verdad? Ajá, correcto. De Daniel capítulo número 10 con Apocalipsis capítulo número 1 acerca de presentar a ese Jesús. Por ejemplo, aparece allí a ese Jesús que está en medio de los candelabros y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, símbolo de sabiduría, de un Dios que sabe todas las cosas. Además dice que sus ojos como llama de fuego. Son símbolos, porque cualquiera que de pronto lea de repente estas expresiones dice, uy, un Dios como con ojos, extraño, con llama de fuego, es extraño. Sí. Pero son símbolos que representan su carácter, que representan los atributos que tiene ese Jesús de esperanza. Notamos que en el mensaje de Juan aparece que se habla de Jesús como el primero, el postrero, el que vivo y estuve muerto, vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué nos transmite, pastor, eso a nosotros hoy como creyentes? Preciso, hace unos 2 años atrás falleció alguien muy allegado y estaba como en el momento de zozobra, pero cuando logramos como experimentar eso de que Dios es el primero y el último, Él tiene todas las cosas organizadas y lo mejor que puede hacer uno, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que puedes hacer en ese momento de crisis o el valle de sombra o de muerte que puedes estar viviendo es confiar en el Dios que conoce el fin desde el principio. Y no solamente lo conoce, sino que su plan es que todos podamos ser salvos por su misericordia. Me llama la atención en esa escena también el hecho de que Jesús está en medio de los candelabros, pero también el asociar con el trabajo de un sacerdote, que era mantener las lámparas siempre ardiendo. Es decir, la seguridad que tenemos como iglesia es que el Señor conoce cada situación, ¿no? Correcto. Y está pendiente de lo que pasa con su iglesia. Sí. Y hay expresiones que conectan en cada una de las épocas de la iglesia, porque Él dice, yo conozco tus obras, yo estoy allí, soy el testigo fiel y verdadero. Y es maravilloso. En ocasiones puede parecer como que el cristianismo o esta iglesia, esta gente cristiana, y mire cómo está, yo por eso no confío ni creo en aquellos asuntos. Pero Dios tiene todo bajo control. Y aunque en ocasiones podamos pasar como por cismas, por momentos difíciles, Dios no pierde el control. Él sigue siendo Dios. Y qué interesante es que el mensaje que Juan recibe es para su presente, las iglesias de Asia, pero también sirve para nosotros. Por eso la lección menciona la aplicación histórica, profética y universal. Hablemos un poquito de eso. Muy bien, la aplicación histórica presenta de que de manera literal estas 7 iglesias existieron ahí en la región de Asia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que existió allí en ese lugar llamado Éfeso, que era una ciudad cosmopolita donde adoraban a la diosa Diana, era algo extremadamente llamativo para la sociedad. Pero también existió la iglesia ejemplo de la Odisea, la última iglesia, pero Dios estuvo en medio de ello. Ahora, esa parte de la aplicación histórica muestra de que en realidad esas iglesias existieron, correcto, pero no fueron las únicas. Además existieron otras, pero Dios, inspirando a Juan, toma estas 7 iglesias para dar algunas características por las cuales pasaría el pueblo de Dios. No, y es interesante entender que el ser humano en toda época, en todo lugar es el mismo, ¿no? Su situación o condición es similar y diríamos sí que las condiciones espirituales de esas 7 iglesias se repiten en la historia de la iglesia en todos los tiempos. Sí, unas fervorosas, trabajadoras, defensoras de la palabra, pero así también en momentos como que se debilita en la fe y empiezan otros asuntos a tomar el lugar de la palabra en todo momento. Y uno puede pensar, pastor, que así como estamos en el periodo de la Odisea, sin embargo hay características de las otras iglesias que también son aplicables a nuestra situación. Hay una similitud.
Por ejemplo, está ahí la iglesia de Esmirna. Ajá, correcto. La iglesia que significa mirra, de aquella plantica que entre más se machacaba salía un olor muy agradable. La iglesia de la persecución, o está la iglesia de Tiatira, Filadelfia, la iglesia del amor. Cada una presentando las características particulares de los individuos que hacen parte del pueblo de Dios, como también del pueblo de Dios como algo colectivo. Miremos el mensaje con el cual comienza esa parte de las 7 iglesias, y es el mensaje de Éfeso. Me voy a permitir leer, pastor, para que luego usted nos comente. Muy bien. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. De paso, esa expresión es significativa porque esas 7 estrellas son los líderes, los pastores líderes de la iglesia, ¿no? Correcto. El Señor lo tiene en sus manos. O sea que no es que los coloca y ellos van a hacer lo que quieran, sino que Dios sigue teniendo el control aún, aunque delega. Y dice, el que camina en medio de los 7 candelabros, él está en medio de su pueblo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí, condiciones especiales. ¿Qué etapa de la iglesia fue esa, pastor? Bueno, fue la primera etapa, la etapa de los apóstoles. Correcto. Donde ellos vivían, la etapa de, inclusive se le denomina la iglesia deseable, donde también los apóstoles y muchos tuvieron que morir por causa del evangelio. Fue la iglesia del primer siglo. Sí, se le establece del 31 al 100. Pastor, luego ya viene un reproche, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podríamos mirar históricamente, pero miremoslo al presente, cómo aplicar eso. ¿Puede ser el problema nuestro hoy? Correcto. En ocasiones podemos empezar con toda. Quizá por alguna circunstancia de dolor llegamos a conocer a Dios, pero como somos seres emotivos, esos sentimientos fueron debilitándose y todo vuelve a la normalidad. Se pierde el primer amor. Y cuando dice que perdió el primer amor, deja ver a un Dios que está interesado en relacionarse con sus hijos. No un Dios interesado tanto en cuánto conoces de Él, cuánto guardas o haces obras por Él, sino cuánto estás enamorado de Él. Correcto. Ahora, mire que Él se interesa, como usted lo ha dicho, recuerde por tanto donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Puede haber alguien al otro lado que está en un momento difícil, de pronto se siente caído, le parece que la vida no vale la pena o que para él no hay solución. ¿Qué mensaje, pastor, podemos transmitirle? ¿Qué esperanza? Porque dice recuerda. O sea que no ignoramos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cuando pasemos por esos momentos difíciles, cuando quizá tengamos que vivir lo que vivió David, ver cómo los hijos de Dios sufren y cómo los impíos prosperan, de pronto cómo ese jefe o ese profesor de la universidad, del colegio, se burla porque eres cristiano, mientras que tú en la fe te sientes frustrado o frustrada, dice recuerda ese Dios que en el pasado te ha levantado, es el mismo Dios que hoy en el presente nos rescata y nos puede dar la victoria. Bueno, menciona otros detalles, pero quisiera referirme, dado que el tiempo avanza, pastor, a la parte final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hay un reproche, hay una invitación, pero también hay una promesa. Correcto, esa promesa de volver a tomar lo que Adán y Eva perdieron. Preciso ese fruto, el cual daba la prolongación a la vida y poder obtener la vida eterna. Por eso dice al vencedor. Y si dice al vencedor es porque este camino, esta carrera no es sencilla. En ocasiones hay momentos difíciles. Por eso si dice al vencedor es porque hay esperanza para obtener la victoria. En medio de cualquier circunstancia, Cristo está caminando también con nosotros. Menciona aquí, y quiero que usted haga su comentario también, dice, imagina que eres parte de una congregación cuyo amor está decayendo. Los miembros quizás no practican,
ningún pecado conocido o visible. En cierta medida, incluso están haciendo lo que corresponde. Sin embargo, sufren de formalismo y frialdad. ¿De qué manera el consejo de Jesús puede liberar a la iglesia de esa situación? Formalismo y frialdad, eso aparece, ¿no? Bastante, Sí. bastante. Bueno, ¿de qué manera particular, individual, podríamos aportarle a esa iglesia? Creo que cuando nosotros, porque lo equipara, ¿no? Cuando estamos enamorados, empezamos inclusive a ver los colores diferentes, como cuando estábamos allí empezando noviazgo con aquella persona. La vida toma hasta otro color, toma otro sentido, y eso no se puede esconder. Por eso la invitación de volver al primer amor impacta también a los que están alrededor en la comunidad, en la iglesia. Y yo no puedo esperar, quizá esta podría ser la recomendación, pastor, no puedo esperar a que los demás abandonen el formalismo, a que ellos se aviven. Si yo deseo que eso empiece a ocurrir en mi comunidad, yo debo empezar. Unido a Cristo, permanecer en Él, porque Él es la vid, y los frutos se empezarán a dar. Pastor, cerremos por donde comenzamos. Juan ha tenido el privilegio de conocer a Jesús mientras estuvo en esta tierra, pero ahora lo está viendo glorificado. No obstante la condición en que se encuentra, desterrado en una isla, donde, como usted me afirmaba, esperaban que ahí muriera, él tiene ese privilegio. ¿Qué mensaje nos transmite a nosotros si tenemos que pasar por circunstancias similares? Tengo algo que impacta mi vida, mi corazón, y es pensar de que más importante que el lugar donde me encuentre es asegurarme de que el lugar donde esté pueda obtener la bendición de Dios. Puedo pensar, ay, yo quería tener este cargo, quería estar en X ciudad, pero fue todo lo contrario, o no hice provisión para poder alcanzar tal condición. Pero recordemos que lo más importante no es el dónde, sino el con quién. Mientras estemos con Cristo, así sea en la isla de Patmos, estaremos con su bendición. Cómo me gusta la expresión que aparece aquí, que indica que es en la noche más oscura cuando las estrellas brillan más. Así también los rayos más brillantes de la gloria de Dios se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Cuanto más oscuro sea el cielo, tanto más claro y esplendentes serán los rayos del sol de justicia del Salvador resucitado. ¿Hay seguridad y esperanza? Hay esperanza. Tenemos ese Dios. Y lo más precioso es confiar en Él. No confiar en mí, porque en mis fuerzas en cualquier momento puedo caer, me puedo apagar. Pero aquel que dijo, yo soy la luz, está dispuesto a también alumbrarme y dejarme llevar por el sendero que nos lleva a la Canaán celestial. Al avanzar en este estudio de Apocalipsis vamos encontrando mucha esperanza, mucha seguridad. Sin duda los mensajes que escribiera Juan nos llegan hoy para animarnos, fortalecernos cuando más cerca estamos del encuentro con el Señor cara a cara. Pastor, muchísimas gracias. Pastor Andrés, el Señor le bendiga. Con mucho gusto, pastor. Dios les bendiga. Señor les guarde ahora y siempre. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.